La información que ustedes tienen sobre las penalidades económicas y financieras, ¿están siendo efectivas, José Luis? No, yo soy bastante escéptico. Sí, sí. Putin es un guerrero, el pueblo ruso también. Esto me parece que continúa, ¿eh? No me parece que afloje este hombre. O sea, la velocidad de las penalidades económicas y financieras Sí, que, no creo. que se No están creo. sintiendo. Si vos mirás bien el mapa de Ucrania, lo tiene bastante rodeado Putin Ucrania ya, ¿eh? Más por el lado de la costa, pero yo no. Y aparte, José Luis, digo, ¿cómo con medidas económicas frenás un tanque? No, quizás ustedes son economistas, sean a mediano o largo plazo, Sí, yo pero no frenas un tanque. Y después lo que están diciendo el propio Zelensky, dice, bueno, Europa dejen de comprarle gas, porque con el gas Putin se financia. Entonces, en definitiva, ¿qué sanciones ponés si no dejas de comprar gas? ¿No? Exacto, pero más allá de lo económico, yo creo que cuando vos estás gobernado por un demente como este tipo... ¿Vos creés que el factor psicológico es Sí. más que el geopolítico? Bueno, no sé si... No, la geopolítica está, pero el tipo parece que tiene una visión muy loca, similares a otros dictadores que ha sufrido la humanidad, ¿no? No estamos frente a una persona convencional. ¿En qué sentido? Este no es un líder democrático. No, eso está claro. Sí. Que tenga alguna víscera que le vibre por la humanidad. No, estamos frente a personas de otro partido. Es como decir, es como razonar con un extremista islámico, ¿viste? Son otra cosa. No es un razonamiento convencional como Occidente. ¿Compartís, Andrés? Bueno, mira, no soy de adjetivizar. Claramente es un presidente que está violando de una autocracia que está violando el derecho internacional, que está atacando un país que se independizó en 1991, que ha sido acusado de un montón de crímenes, y en el pasado, para llegar a la presidencia, arrasó con una ciudad que se llamaba Grozny, que no quedaban ni los árboles en pie, ¿no? Sí. Mató Y ex espías de la KGB, Lukashenko, el que murió envenenado, lo acusó en su momento al propio servicio de inteligencia de haber puesto las bombas para poder ir a esa guerra. Pero bueno, es parte de la historia reciente que sirve también para entender lo que está pasando ahora. A mí lo que temo realmente es lo impredecible, y vuelvo con lo mismo. Estados Unidos y Europa ya están en guerra. Hace 4 días Putin dijo: Europa es hostil con Rusia y por tanto pongo en alerta máxima mis fuerzas nucleares. ¿Cuánto puede faltar para que Putin decida que esa hostilidad ya es una cuestión militar? Bueno, ayer estábamos hablando con Causino, se armó un lindo debate. Ahora voy, Martín, porque me gustaría saber tu opinión sobre el tema de las penalidades financieras y económicas. Y tu mirada, ¿no?, sobre lo que pasa con la verdad. Y Causino decía, mantengamos esto en el marco de la geopolítica. No de la psicología, porque Putin sabe lo que quiere y tiene con qué, y tiene una mirada estratégica, no es alguien que se podría levantar mañana, no sé si dijo esto, pero yo lo interpreto así, apretar un botón o sí. Mirá, yo creo que llegamos a este punto porque la pandemia hizo el futuro presente. No hay una superpotencia y todos los países que tienen un cierto poder quisieron jugar en el tablero. Putin pensó que, yo creía que también podía pasar eso, que Europa iba a estar debilitada. De hecho, estuvo muy debilitada gracias a la presidencia Trump, gracias a las maniobras de Putin con el Brexit y un montón de situaciones. Pero bueno, esta ¿Tiene jugada... razón Trump cuando dice que Biden como presidente es bueno para Putin porque no tiene lo que hay que tener para frenarlo? Yo creo que el mejor presidente para Putin fue Donald Trump. ¿En beneficio de Putin? En beneficio, claramente. Cuando Angela Merkel se va de Alemania, dice no podemos confiar más en Estados Unidos, porque Trump lo único que se dedicó fue a romper los lazos con Europa. Por eso Biden, cuando llega, dice America is back, América está de vuelta, ¿no? Pero, digo, en este tablero donde todos empezaron a jugar sus fichas, porque no hay nadie que controle, si no hubiese pasado que Europa y están todas estas sanciones económicas, quizás en estos momentos estaríamos hablando de la invasión china de Taiwán. ¿Entendés? Porque, digo, en un momento... ¿Sí? Claro que sí. En un momento de tanta inestabilidad global, donde todos los países... Y si nadie hubiese hecho nada hacia Putin, y Putin en 48 horas, como pensaron, entraban los tanques a Kiev,
y no había sanciones, no había una voluntad global de condenar la violación del derecho internacional. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no China decidir hacer lo que viene diciendo que va a hacer? Martín. Vengo casualmente de una reunión con el embajador de Taiwán que me transmitió esa preocupación por la cantidad de vuelos que están empezando a entrar en el aire, en la zona taiwanesa, vuelos chinos. Están tremendamente preocupados y con toda esta situación, obviamente, es como dice Andrés. ¿En serio? Sí. ¿Tan lineal? Bueno, no lineal, tan efectivamente, en el caso de Taiwán, el mundo desarrollado depende de los chips que fabrica Taiwán, que de alguna manera son el salvoconducto, porque si mañana dejara de suministrar esos chips, se pararía la economía global. O sea que la dependencia es más fuerte y juega probablemente Estados Unidos también, pero no, realmente están conectados los dos episodios y por supuesto que si Putin avanza sobre Ucrania con facilidad, los chinos dicen, ¿por qué entonces nosotros? Claro, lo que pasa es que eso lo podía, bueno, el embajador sabrá más que nosotros, digo, pero ese temor creo que era mucho más plausible si el mundo no se hubiese unido. Es decir, hoy Putin se ha convertido en un Kim Jong-un, ¿no? ¿Quién es un Kim Jong-un? Es el líder de Corea del Norte. Es un hombre que no, ya, o sea, hasta hace 15 días Putin hablaba de sus socios europeos. Hoy ya no tiene más socios europeos por más que le compren el gas. Y ahora está Hoy, como Andrés, local. El temor es que esos socios se conviertan en enemigos. Hoy los diarios europeos, no sé qué información tenés vos o qué nos podés contar, hablaban de que hoy habló Macron, el presidente francés, Qué tremendo fue y lo de que Macron. Macron quedó como impactado porque lo vio a Putin decidido a llevar su Ucrania por delante inmediatamente. Ya La lo cara está de Macron haciendo, ¿no? era terrible. Y después dijo, lo peor está por venir. Después. Lo que pasa que en la medida en que el conflicto en lo militar se estira y no hay una resolución, es decir, Rusia en 48 horas no llegó a Kiev, el uso de la fuerza militar es cada vez más poderosa. Ese es el tema. Y el daño hacia los civiles es cada vez más poderoso. Pero en la medida en que, por eso yo insisto con esto, Luis, en la medida en que la guerra no se desarrolle como Putin y sus generales así lo quieren, en algún momento le dirán a Occidente, esto es porque vos le estás dando misiles antitanque, misiles Stinger. Los misiles Stinger tienen una mala memoria para los rusos. Fue lo que la CIA le dio a los talibán y que provocó en parte la derrota de los rusos en Afganistán. ¿Qué son? ¿Qué particularidad Son tienen? misiles tierra-aire que son bastante sencillos y muy poderosos, muy modernos. O sea, esto que Europa está diciendo y Estados Unidos y muchos países están dando armas, no es que es por abajo de la mesa, no, No, o sea, está alegremente, yo no digo que esté bien o está mal, digo, pero vos no estás poniendo tropas en el terreno, que es lo que dice Biden que no va a hacer, para matar soldados rusos, pero estás dando armas a los soldados ucranianos para matar soldados rusos. No, y al mismo tiempo Rusia, entiendo yo, no desplegó todo ¿Pero su qué poderío. alternativa tiene ahí? Digo, si No, está yo siendo creo. invadido. No, pero por supuesto, José Luis, no es una apreciación de valor. Lo que digo es, hay un ¿Qué dicho alternativa que. tienen? Perdón, ¿cómo? ¿Quién? Claro, ¿qué le queda a Ucrania? No, Claro, Ucrania no, tiene que acceder a todo lo que pueda. Claro. Por supuesto. Lo que pasa que hay un refrán que dice, padre, ¿puedo fumar mientras rezo? Te va a decir que no. Padre, ¿puedo rezar mientras fumo? Y posiblemente te diga que sí. Entonces, una cosa en la visión es que yo te doy un arma le doy un arma a Ucrania para que se defienda en la previa, y no pasa nada por más que tenga 190.000 soldados alrededor. Y otra es que ya te las doy cuando vos te estás peleando y estás en guerra. Claro. Entonces, aunque Hoy nadie Putin lo diga... consideró una provocación, creo que una entrega de armas y un viaje de brigadistas españoles, entiendo yo, ¿no? No tengo esa información, pero digo, Hoy hoy... es una bola de nieve, porque mientras Putin no pare y asesine ya civiles y se convierta Por en eso, un no es, asesino no, por eso directamente, Juan, no es obviamente una el otro apreciación, lado- no hago una digo, no. por eso te digo, mi Entiendo punto de vista perfectamente tu punto. es un país soberano, invadido en el 2014 Punto. y ahora arrasando en 1991. Lo que digo es, señores, digan que Europa y Estados Unidos están al borde de la guerra con Rusia. Claro, Eso es lo que lo estoy dejen diciendo. claro. Terrible. Martín, Sí, y pero es lo que está pasando. Terrible. es tremendo. Terrible. Te traslado la pregunta, las penalidades. ¿Viste que hay una línea que te Las dice... sanciones económicas son como los golpes bajos, como los golpes a la zona del hígado en el boxeo, ¿no? Van erosionando. Erosionan. Si la guerra dura, producen daño a largo plazo. Nadie se va a rendir porque le corten una transferencia bancaria en el fragor de la lucha. Vamos, no van a tener un impacto a corto plazo. Pero, perdón, pregunto, las sanciones ¿no? económicas tienen impacto de desgaste en el mediano y en el largo plazo. Pero no hay un corralito ya, no cayó el rublo, Sí, pero no Rusia- están teniendo dificultades con en Rusia el es día a día. un país que tiene experiencia muy parecida a la Argentina
en materia de administración heterodoxa de su economía. ¿Por qué? Rusia es uno de los únicos países del mundo que también tiene retenciones sobre las exportaciones. Bueno, ahí pusieron un Rusia- impuesto al dólar, ¿no? Tiene brecha, empieza a tener ahora brecha cambiaria, dificultades de acceder al mercado de cambios porque la devaluación fue brutal. Entonces la salida de depósitos fue brutal y cuando llega Putin al poder también tuvo una salida de capitales muy grande. Y entonces también cerró mucho las posibilidades de mover libremente capitales entre Rusia y el resto del mundo. Con lo cual tiene una heterodoxia bastante parecida, salvando las distancias, a la heterodoxia argentina, y entonces tienen como entrenamiento este tipo de medidas excepcionales. Sin querer irme de tema, haciendo un paréntesis, vos fíjate que Argentina aplica normalmente medidas de política económica que se aplican en el medio de la guerra. No, al contrario, yo Mirá quería lo chiflado detenerme que un estamos, segundito. ¿no? Sí, tenés razón. Los bonos argentinos, vos me lo comentaste, ¿los bonos argentinos están más bajos que los ucranianos? Claro, totalmente, sí. No, sí, la Ucrania calificación. Ucrania coloca deuda al 11% en el medio de la guerra. Y nosotros, un bono argentino rinde 25, 26%. A ver, Ayer decíamos, ¿te acordás? En Florencia decía, ¿cuánto están las tasas acá y cuánto estaban allá? Sí. Bueno, la 40, calificadora Fitch ayer recalificó para abajo los bonos ucranianos de B a triple C, que es la calificación que tiene Argentina después de un canje de deuda, sin guerra. Ahora, yo cuando veo los bienes de nuevo, me impresionan los barcos y todos los bienes, o me impresiona Abramovich diciendo vendo el Chelsea, ¿no? Decía entre 2.000 y 6.000 millones de dólares. ¿Hacemos una vaquita y compramos? Digo, ¿eso no presiona a Putin? Otra vez, te puede presionar, vos eso la tenés que lo prevés, sabés que va a ocurrir, y te puede desgastar en el mediano y en el largo plazo cuando empiece a pasar hambre en Rusia por culpa de la guerra, cuando se empiece a cortar la provisión de materiales, cuando empiece todo este tipo de restricciones, cuando vos te aislás del mundo, elevado a la N, ¿no? Pero cuando vos te aislás del mundo, lo sufrimos en Argentina, no es instantáneo el efecto. El stock de capital se empieza a depreciar, no lo podés renovar, no podés arreglar las máquinas que se te van rompiendo, se va produciendo un desgaste. Ese desgaste te va erosionando en una guerra que dure Exactamente. mediano o largo plazo, Mira, no Martín, en una guerra corta como la que pensaba. Perdón, mirá la pantalla. ¿Me puedes volver a...? ¿Esta es la misma ciudad? ¿Qué ciudad es? ¿Cómo se llama? Borodianka. Al noroeste de Kiev. ¿La conoce, Sí. embajador? Sí, es una ciudad, es la que comentaba antes, es ¿La una ciudad destrozaron? Mirá lo que dice. cultural, bueno. histórica, donde se tenían unas costumbres ancestrales de Ucrania, y bueno, es lo que estaba comentando antes, que están tratando de pegarle a lugares donde, además de la destrucción, Pero esto es civil. que haga una destrucción emocional del pueblo ucraniano. ¿Estos son blancos civiles? Sí. Es una ciudad turística. Ahí no hay ningún Objetivo militar. ninguna planta militar cercana, nada por el estilo. Eso era asesino. simplemente una ciudad cultural, histórica y turística. Perdón, nada más. ¿y la población que vive ahí, dónde está ahora? Bueno, Yo tengo entendido que se está Debe haber hablando de refugiados. 1 millón de refugiados ya. Sí. Y otro 1,5 millones Por salir. de refugiados que no han salido de Ucrania, pero se han ido a zonas alejadas de Kiev y de las grandes ciudades. y lo que hicieron hoy, te lo pregunto a vos y te pregunto a vos también, Pacho, no sé si estabas con... Lo que hicieron hoy, anunciando un corredor... Humanitario. Un corredor humanitario. Es para los extranjeros en Ucrania, ¿no? No, también para los ucranianos, pero ahí tenemos un problema muy grande. ¿Quién controla? ¿Cómo quién controla? Yo fui testigo, el conflicto entre Rusia y Ucrania arrancó en el año 2014, yo llegué 2 años después a Ucrania, pero seguían los combates. Y cada tanto había ceses el fuego y corredores humanitarios que supuestamente eran controlados por la OSCE, o sea, Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, que hacía de veedor, y constantemente la OSCE estaba manifestando que no se respetaba el cese del fuego ni los corredores humanitarios. Muy preocupante, hay muchas repercusiones sobre el ataque a la planta atómica. Mira, recién la Agencia Atómica de las Naciones Unidas se comunicó con el director. ¿Qué es la Agencia Atómica de las Naciones Bueno, es una agencia atómica. Que depende de las Naciones Unidas. Depende de las Naciones Unidas, de la ONU. Sí. ¿No? Y se comunicó con el director de la planta
planta y hubo un ataque directo al reactor que no estaba operacional, pero el tema es el combustible que hay. Yo la verdad que no soy experto nuclear, pero claramente no debe ser nada divertido que esté en llamas una planta nuclear. Bueno, veremos, pero ahora es la agencia atómica que se comunicó y la que está viendo a ver qué está pasando Andrés, en el lugar. ¿Qué puedo preguntarle? No, por supuesto. ¿Qué entendés vos cuando Macron dice lo peor está por venir? ¿Qué te suena eso? ¿Qué es? Más de la imagen que estaba hablando el embajador, ataques a los más de civiles, eso. sí. Otra de las Más cosas que civiles dijo muertos, entonces. Sí, claro. Macron después del primer encuentro dijo públicamente lo vi distinto a Putin. No sé si algunos analistas lo atribuyen al COVID, que se aisló. ¿Puede haber pasado eso? No lo sé, lo que pasa es que cuando vos tenés una dictadura también el peligro es que no funcionen los órdenes de control. Alguna vez cuando Trump estaba en el poder preguntaron qué pasaba con los botones nucleares y algún general dijo que bueno, que no, si veían que Trump daba una orden que no consideraban, no le iban a hacer caso. Acá cuando todo depende de una persona y ante los medios de comunicación le preguntó a uno de sus ministros, ¿está de acuerdo que vamos a hacer lo que vamos a hacer? Sí, no, bueno, sea claro, dígalo. Lo cagó a pedos enfrente de la cámara y el tipo no le quedó otro que decir sí. Sí, entonces, decía que no la cabeza. Bueno, por eso, entonces, Habla- cuando no es, eso significa, Luis, que no escuchás a tus asesores. Ok, hablando de líderes, yo me quiero ir un poquitito del tema y después vuelvo a la... El problema es que no hay líderes. Ese es el Exactamente. Quiero para anunciarles esto, le voy a dejar unos 2 minutitos finales a Silvina, cuando sucedan, todavía falta, para que hable de una líder que realmente... el título que va a dar Silvina va a decir, bueno, che, esta mujer es especial, ¿eh? Y no me importa lo que digan en las redes, ¿eh? Porque hay que hacer esto en el medio de cómo está la economía argentina. ¿Puede dar el título, por favor, solamente, Silvina? Te voy a contar sobre el Museo de Cristina, Quiere hacer un museo, ¿no? en dólares, ¿Cuánto van a salir ese museo? $300.000. Bueno, y aprovechemos ahora, yo sé que tenemos que volver brevemente, pero... Sí, sí. ¿Cómo museo? Cristina va a hacer su museo. Bueno. de ella. Bueno, Quédate un ratito más y te lo cuento. bueno. Ahora, perdón, entró, a ver, ¿qué decía Ritondo? ¿Entró o no entró finalmente el documento? A ver, por favor. Son las 8 de la noche, que es el horario habitual del cierre de mesa de entradas. El Poder Ejecutivo todavía no envió el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el gobierno sigue con el relato de la deuda y la fuga. Se pasaron más de 2 años haciendo la plancha, dándole a la maquinita y al gasto. No atacaron ni una sola de las causas del déficit, tomaron nueva deuda. Llegan a un acuerdo de último momento, el cual solo patea el problema hacia adelante. Bueno, a ver, ¿no entregaron todavía el documento? No se puede creer. Realmente, hoy en un momento, perdóname José Luis, en un momento dale. pensé que no lo tenían al acuerdo, porque daban tantas vueltas que pensé que no lo tenían. Después salió el comunicado del fondo y el de Argentina al mismo tiempo, confirmando que sí, que estaba el acuerdo. Entonces ahora realmente quiero creer que son inútiles nada más. Que Pero simplemente un ¿qué, problema- qué les dicen a ustedes que un están ahí? argumento de la traducción, que hay un problema con la técnico, jurídico con la traducción, que no se ponen de acuerdo. A ver, para que se entienda, porque esto es medio chino para el que no es especialista. Nosotros entendemos algo de esto porque vivimos de eso toda la vida, pero cuando uno dice hay o no acuerdo o está o no el acuerdo con el Fondo Monetario que firma cualquier país, esto es estándar, tiene 3 partes: la carta de intención, el memorándum de entendimiento y el memorándum de entendimiento técnico. Los adjuntos. Sí, no, pero ese es el acuerdo. Cuando dice acuerdo, esas son esas 3 cosas. Y eso no entró todavía al Congreso. No entró al Congreso todavía. ¿Pero por no qué? entró, qué sé yo, no sé. Bueno, a ver. ¿Y qué van a Están hacer? peinando a la novia, ¿viste? Cuando no viene la novia, están en el casamiento y la novia no aparece. Y vos decís, están peinando a la novia. Te dicen, no, están peinando. Vos sabés que va a venir y aparentemente novia, pero no llega. Acá pasa lo Es mismo. más, el Fondo Monetario hoy, a las 6 de la tarde de Argentina, hizo una pequeña conferencia de prensa de unos 35 minutos, donde estaba el jefe de Argentina, el jefe del hemisferio occidental al cual pertenece Argentina, y ahí fueron muy claros. Nosotros vamos a enviar, a hacer público el acuerdo, o sea, los 3 documentos, cuando el gobierno argentino nos diga que lo va a enviar al Congreso. Recién ahí lo vamos a hacer público. Antes Bueno, el no. comunicado del Lo fondo están es mucho más esperando- lavado que el están comunicado del esperando- fondo no dice nada, es como... Al contrario, el comunicado del fondo otra vez se contradice con el comunicado Sí. argentino, como ya había pasado antes. El comunicado del fondo dice claramente que va a haber reducción de subsidios, que acordó eso el gobierno argentino, y el comunicado argentino dice expresamente que en los próximos 2 años
se va a deteriorar todavía más la situación de los subsidios en Argentina. Bueno, la pregunta clave, ¿esto que va a suceder implica un tarifazo en el lenguaje del kirchnerismo? Para las familias del área metropolitana de Buenos Aires que viven, entre muchas comillas, en barrios ricos, entre muchas comillas, que son el 10% del área metropolitana de Buenos Aires, tarifazo del orden del 200%. José Luis Esper. Yo lo que digo acá es entre el gobierno, que lo maldigo por no haber condenado la invasión de Rusia a Ucrania en el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa. Bien dicho dicho. de paso, ¿no? Pero entre el gobierno y el Fondo Monetario nos quieren hacer comer el pescado podrido, que el problema fiscal de la Argentina, el problema del tamaño del Estado argentino son los subsidios energéticos. A ver, yo soy el primero que te va a decir que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen, por lo tanto los subsidios hay que eliminarlo con el tiempo. Ahora, que nos quieren hacer creer que el problema fiscal de Argentina son los subsidios, nos están agarrando de boludo, perdónenme muchachos. El problema fiscal de Argentina es que vos tenés ministerio al pedo por todos lados, ñoqui por todos lados, tranza por todos lados, empresa deficitaria, coparticipación federal sin límite. El problema es ese. Y de eso no hay nada acá. Ahora, del déficit, Nada del acá. déficit fiscal no son una parte significativa los subsidios. No está bien pensarlo así. No puedes agarrar, cortarlo en pisitas, en porciones de pizza el déficit. El déficit es todos los ingresos más todos los gastos. No puedes decir, yo tengo este déficit de las empresas públicas, déficit previsional, déficit con los planes sociales. Tenés que Todo suma, agarrar lo que todo el pasa es- ingreso y todo el gasto. Y ahí yo te digo, todo suma, lo que agarrás pasa- el gasto y el gasto en subsidio arrancó hace 15 años. Argentina tiene déficit de 100. pero ¿lo van a aprobar o no lo van a aprobar ustedes? ¿Van a decir que sí o van a decir que no? Yo, Lo a podemos este criticar. mamarracho, Ah, si estos son los 3 documentos, sí. ni en pedo. El Martín borrador del que les Pelo. dio Massa, por ejemplo, hoy, no sé si lo vieron ustedes. No, eso es una falta de respeto. Lo que circuló, obviamente nosotros no lo podíamos difundir porque hubo un acuerdo de esto, miren, no. Hay un papelito para que vean. Fue total. Si así procede el Congreso de la Nación, dijo, no, están traduciéndolo, hay un problema técnico jurídico con la traducción. Mientras tanto, este es el borrador, como diciendo, como cuando vos llegás y no está la comida y te tiran la panera, ¿viste? Pero no, realmente no. Yo te digo, no era periodista, no hacía tan buenas metáforas. Pero bueno, pará, a ver, cuando unos Pero van 2 segunditos. horas y no llega la comida, ¿entendés? Pará. O sea, seguís con la panera. Unos Y agua, segunditos. encima. Cuando volvamos tenemos la tarifa, los números posta de Lo que dice el Ministerio de Economía, en Sí. realidad, porque el acuerdo... Lo de Silvina y un cierre para el tema de la guerra, que lo veo ahí Andrés Repeto mirando el teléfono, me preocupo. Mesa de lujo, último bloque de voces, Fondo Monetario, tarifas, Pancho Olivera. Ahora, Esto es lo que dice el Ministerio de Economía que va a haber, porque no tenemos todavía el acuerdo con el fondo. 3 sectores que van a recibir aumentos. El primero, usuarios sin subsidio, lo llama el Ministerio de Economía, en función de su plena capacidad de pago. Yo soy conservador, puse más del 100, acá Martín dijo el 200, pero es tarifa libre, ¿eh? Tarifa social. El redondeo te da un 42% con el estado que está hoy. O sea, hoy 42, ya hubo 20, con lo cual sería un 20 y pico más. Y el resto de los usuarios, el 21%. Ahora, nadie sabe. No, sí, como 21%, 5 por 8, 40. No, al Bueno, revés. es que está al revés, Está al revés. 42 es el de abajo y 21 es el de arriba. Entonces, el tarifa social es el 21 que ya se dio y 42% es el resto de los usuarios. Entonces, pero esto no. Pero esto con no- esto pero no es que bajás- alcanza. Pero con esto no bajar los subsidios, No. como dice Exactamente. el de 0,6 Esta es la puntos del mentira. producto. Esa es la Ni- mentira. Con esto, ni por las con esto tasas. se agrava el problema de las tarifas en los próximos 2 años. ¿Por qué? Y le dejan un problema. Y porque durante los próximos 2 años te está diciendo el gobierno que las tarifas van a ajustar menos que la inflación. Pero eso significa Mucho que no menos van que la a inflación. eso significa que van a ajustar por otro lado y no lo quieren decir, o que todo esto es Son zaraza. dibujos, zaraza, esto es. Siga para el gobierno argentino mientras el fondo lava su culpa por lo que le prestó a Macri en exceso. No fuera el estatuto, como dice la chiflada de Cristina, ¿no? Bueno, hablando de Cristina, digamos. Te di el pie. Dale, Silvina. Vamos con el museo. ahora. Dale, Gracias, Silvina. Cristina. Dale, Bueno, Silvina. mira, te cuento que en el medio de todas estas novedades de Ucrania, de Rusia, Cristina ideó un museo parlamentario. ¿Qué es lo que busca Cristina? Ya existe un museo parlamentario, existe un museo en el Congreso, pero Cristina ahora quiere su propio museo y actualizar el La museo arquitecta egipcia. parlamentario para la visita guiada al Congreso. ¿Te joda?
joda esto? No, no es joda. El 22 de febrero se abrió la licitación, quiere instalarlo en el Congreso, cuesta casi $300.000 y mediante la licitación pública 1 del 2022 se ordenó la contratación del proyecto Museo Parlamentario que incluye televisores, plasmas, reflectores, cablecitos, luces, Sobra la etcétera. plata, escúchame. Mira, ahí te dice pantalla Qué vergüenza. inteligente, laptop. El periodo va a ser para atrás y hasta la actualidad. Hasta la actualidad es Cristina. Se recibió una sola propuesta de la empresa Núcleo Convergente S.A. Y bueno, tenemos lo que ofertó, $299.000. ¿De quién será, no? No, para y, este- y andá a saber lo que va a poner adentro de ese museo. Pero, Bueno. qué buena pregunta. Los mocasines de Néstor. ¿Esto puede hacerlo Cristina porque es la presidenta del Senado? Sí, sí. ¿O Sí. cualquier senador puede tener como iniciativa, quiero armar mi museo? No, bueno, Cristina no, lo hace tiene. porque, claro, dentro el de papel ella del Senado? Hay un está el papel del Senado. Tiene la administración del exactamente. Senado, puede hacerlo. Hay una dirección de museo parlamentario que hasta ahora lo que hace es exponer nada, o sea, lo que tiene que ver con un museo en un Ahí congreso, está. pero Cristina pide que tengan algo más Un actualizado escándalo, y un que llegue a la actualidad. Mira, Mañana seguimos con esto en 8:30 AM, ¿eh? Mañana seguimos con Este esto. es un porque- gasto que no le alcanza el presupuesto del Senado. ¿Tengo Este que venir mañana a sancionarlo por 8:30? ley. En diputados yo voto en contra de esa porquería. Bueno, por favor. es que no te van a hacer votar, lo peor. No te van a hacer No te van a hacer votar. Bueno, para cerrar la mesa, que ya viene el diario de la guerra con el señor Pablo Fernández Blanco y Eleonora Col. ¿Qué información tenías, Andrés? No, mira, lo que estoy leyendo es que sí, están hablando del incendio dentro de un reactor de la planta nuclear. Otros dicen que es un edificio aledaño. Bueno, no sé, hay que esperar, pero claramente es una... Y había una información vinculada con la Casa Blanca, decías. Que la Casa Blanca está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en esta planta nuclear después del ataque a Rusia. Bueno, bienvenido a La Nación Más con nosotros. ¿Te querés quedar en La Nación Más? Hablemos. Muy bien, me gustó esa. Aldo de César, yo lo voy a nombrar, es el que. Aldo de César, larga un poco la chequera que necesitamos. placer por Mirá cómo se invitarme. ríe, Eleonora. Bueno, la última, Alberto Alonso, una reflexión, por favor. La política de hechos consumados que planteó Putin en 2014 y que está blandiendo en estos momentos como gran amenaza no solo a Ucrania sino a Europa, pareciera estar lamentablemente dando frutos. Ojalá que no, porque yo no veo realmente si esta política tiene éxito, cómo se va a poder retrotraer la situación. Muy bien. Pablo Fernández Blanco, Eleonora Col, los saludo y les doy las buenas noches.